En el capítulo anterior, el periodista Humberto Bertrán, quien parece haber descubierto la verdad sobre la sombra, es perseguido en medio de una noche navideña por hombres que quieren asesinarlo. «Dios mío, ese hombre está herido», gritó una bella joven que salía de una pastelería de la mano de su novio, quien al observar a Humberto abrazó a su novia en un noble gesto de amor y protección, y los dos enamorados retrocedieron con extraña lentitud. Humberto, aún más sorprendido que la pareja de jovencitos, se miró a sí mismo y efectivamente descubrió que había mucha sangre en su suéter a la altura de su abdomen. Su brazo izquierdo del codo hacia abajo también sangraba abundantemente. Entonces su mano derecha por instinto fue a dar a su abdomen para palparlo, lo que le provocó un fuerte dolor que lo obligó a encorvar extrañamente su cuerpo, quedando casi de rodillas y con su mano derecha sobre el piso como su único apoyo. Humberto reunió todas sus fuerzas para controlar el dolor y ponerse de nuevo en pie. Para cuando lo logró, se dio cuenta que la gente empezaba a congregarse a su alrededor. Su visión de repente se hacía borrosa y cada segundo que pasaba le era más difícil coordinar las ideas en su mente. Fue solo en ese momento que Humberto finalmente comprendió que su vida y su carrera de periodista estaban llegando a su final. Muy pocos minutos bastaron para que la multitud alrededor de él aumentara considerablemente. Todos murmuraban y se preguntaban entre sí acerca de la situación de aquel hombre herido. Los murmullos llegaban como incomprensibles y ruidosos ecos a los oídos de Humberto, quien a pesar de tanta gente y tanto ruido, por primera vez en su vida se sintió solo, desprotegido, y sintió miedo de aquella soledad que como un manto helado lo cobijaba. Fue entonces que la voz dulce de una mujer, cuya edad superaba los 50 años, lo hizo reaccionar. «Joven, ¿qué le ha sucedido? ¿Lo asaltaron?», preguntó la mujer. Sin embargo, Humberto no respondió, o quizás no pudo hacerlo. Tan solo fijó su mirada en un teléfono público ubicado justo en la esquina, a no más de 10 metros de él. Reunió todas las fuerzas que aún le quedaban para ponerse en pie de manera torpe, y hacia allí se dirigió lentamente y con gran dificultad, buscando al mismo tiempo de forma desesperada algunas monedas en el bolsillo derecho de su pantalón, mismas que lucían rojas por la sangre que bajaba desde su abdomen. Al llegar a la cabina telefónica, Humberto descolgó el teléfono e introdujo una moneda para luego marcar el número telefónico de su casa, con la esperanza de que su hermano John a esa hora ya estuviera de regreso después del trabajo. A pesar de que en un principio no quiso involucrar a su hermano, en ese momento Humberto lo veía como la única esperanza. Era inevitable que su maletín cayera en manos de aquellos asesinos, y la información que contenía rápidamente los guiaría a los testigos, incluso a su esposa, quien tenía en su poder la mayor parte de las pruebas e importantes documentos en su versión original. Sí, su hermano John era el único capaz de encontrar a su esposa y a su hija para protegerlas y de paso concluir su investigación. Y por qué no, vengar su inevitable muerte. Después de marcar el número telefónico, Humberto se recostó pesadamente contra la cabina, llevó el auricular hasta su oído derecho y mientras escuchaba el repicar del teléfono, Humberto rió para sus adentros al tiempo que se decía a sí mismo: ¡qué ironía! Tantos años buscando y presentando la noticia. Y quizá mañana la noticia seré yo, pero no me iré sin dejar una pista, una señal que conduzca a otros a la verdad. A varios kilómetros de allí, en el norte de la ciudad, John estaba a punto de entrar a la casa de su hermano después de un arduo día de trabajo. Ya había escuchado el timbre del teléfono y se apresuró a abrir. Entró y de inmediato corrió hacia un pequeño estudio contiguo a la sala. Allí había un viejo, pero muy bien conservado escritorio de madera, testigo mudo de muchas noches de trabajo e investigación de Humberto. Sobre él había una gran cantidad de documentos correctamente apilados y ordenados, un recipiente de plástico de color rojo con el escudo de uno de los clubes de fútbol más tradicional del país, el América de Cali, el equipo de fútbol que tantas pasiones despertaba en Humberto. El recipiente estaba lleno de lapiceros. Había también un portarretratos con una foto de Rosibel sosteniendo en sus brazos a la en ese entonces pequeña Tiffany y un teléfono que timbraba con insistencia.
John levantó el teléfono y contestó. «Aló, casa de Humberto Bertrán. ¿Con quién desea usted hablar?» Hermanito, soy yo, Humberto». Su voz se escuchaba entrecortada, sin fuerza y temblorosa, algo del todo anormal. «¿Qué te pasa, hermanito? ¿Qué tienes?», preguntó John, quien de inmediato comprendió que algo no estaba bien con su hermano. «Toma un lapicero y papel. Quiero que apuntes algo de suma importancia». «¿Pero qué tienes? ¿Qué es lo que está pasando allí?», preguntó John con un alto grado de preocupación y agregándole un tono de autoridad a su voz. «Estoy muy mal herido. Me van a matar, hermanito. Me queda muy poco tiempo. Escribe lo siguiente: habitación 438 en el Hotel La Posada. Ve allí y busca a un huésped registrado como Oscar Vargas. Su nombre verdadero es Pablo Toro. Dile que vas de mi parte. Protégelo. Él te contará toda la verdad». Aunque la situación era de total confusión, John se apresuró a escribir en una hoja de papel las instrucciones de su hermano Humberto, pero insistió. «Me estás asustando, Humberto. Dime qué es lo que...» «No me interrumpas, por favor, hermanito». La voz de Humberto sonaba cada vez más débil. «Apunta este número: 24 35 67. Es el número de Rosibel. Llámala y dile que no regrese hasta que todo termine. Ella tiene todas las pruebas de mi investigación. Está en Costa Rica. Búscala y protégela a ella y a Tiffany». Humberto tuvo que hacer una pausa obligado por un líquido caliente que empezaba a salir por su boca y que lo hizo teñir la acera con un par de bocanadas de sangre. Luego tomó un nuevo aire y agregó: «John, quiero que te grabes esto en tu memoria y no lo olvides jamás. Comando Élite Alfa 9. Son muy peligrosos. Cuídate de ellos». Al otro lado de la línea se escuchaba el leve sollozo de John, que ya empezaba a presentir que esa sería la última vez que hablaría con su hermano. Algo muy grave le estaba sucediendo a Humberto y no había nada que él pudiera hacer para ayudarlo. Trataba de pensar en una solución, pero su cerebro en ese momento carecía de ideas. De repente la voz de Humberto lo sacó de sus pensamientos. «Hermanito, te mentí. Perdóname. Yo nunca me fui de Colombia. Siempre estuve aquí. Lo hice para protegerte. Dime dónde estás. Cállate. Ahora eres mi única esperanza. Así que quiero pedirte un último favor. ¿Has oído hablar de la sombra?», preguntó Humberto, cuya voz parecía más la de un muerto que la de un ser vivo. «Sí, conozco muy bien su historia», respondió John, cuyo llanto ya no había podido esperar más. Es inocente», dijo Humberto. «¿Pero de qué estás hablando, hermanito? Ese hombre es un asesino», respondió John, totalmente confundido por las palabras de su hermano. Pero en respuesta solo hubo un gran silencio, un silencio que Humberto aprovechó para darse vuelta y ver que con gran rapidez y a solo unos metros de él ya se acercaban sus perseguidores con arma en mano. Los curiosos se apartaban y otros más conscientes del peligro corrían en busca de un lugar seguro. «Hermanito, ¿estás ahí?», preguntó desesperado John. Resignado a su suerte como si ya nada importara su vida, Humberto se acercó el auricular para terminar su conversación diciendo: «Es inocente. La sombra es inocente. Prueba su inocencia y encontrarás a mis asesinos. No confíes en nadie del gobierno, en nadie. Te amo, hermanito. Por favor, honra mi muerte». «Espera, hermanito, no cortes. Dime dónde estás, te ayudaré. Vamos, dime dónde estás, te ayudaré, dímelo», gritaba John sin obtener respuesta. Sin embargo, se quedó en silencio al percatarse de que Humberto no había cortado aún y pudo escuchar a su hermano, quien aún con el auricular en la mano, dejó caer su maletín de cuero y abriendo sus brazos gritó: «No existirá jamás el día en que las balas puedan callar para siempre la verdad. Soy periodista, yo soy noticia.
3 disparos se escucharon y Humberto cayó sobre sus rodillas abatido por las balas. Al otro lado de la línea, las lágrimas bajaban sin control por las mejillas de John, quien se había dejado caer a un lado del escritorio y sostenía con su mano izquierda el auricular, mientras con la derecha golpeaba fuertemente un costado del escritorio, preso de la frustración y la impotencia. Mientras tanto, su hermano Humberto aún se mantenía en posición de rodillas sobre la acera junto a la cabina telefónica. Su suéter ya no era de color beige, sino de un color rojo encendido. Su mirada había perdido por completo el brillo de la vida y la sangre emanaba por su boca y su nariz. Pero aún así, con el valor que lo caracterizaba, levantó orgulloso la mirada para ver a sus asesinos directamente a los ojos y con voz más débil pero desafiante les dijo: «Podrán matarme, pero no borrarán la tinta que se convertirá en mi legado, y ella contará mi historia. Ella contará la verdad». Humberto no pudo terminar su frase porque una vez más las detonaciones hicieron eco en la noche y su cuerpo se estremeció horriblemente al ser impactado por los proyectiles que como una tormenta de balas se llevaron entre sus nubes negras la vida de Humberto Bertrán, un gran periodista cuyo único pecado fue amar la verdad, una verdad que se convirtió en su única profesión, a la cual hasta el día de su muerte amó y honró. El teléfono se había caído de las manos de John. Su rostro expresaba rabia e impotencia. Lo había escuchado todo a través del teléfono. Sabía que en algún lugar su pobre e indefenso hermano estaba siendo acribillado de manera cobarde sin que él pudiera hacer nada. Tenía ya empuñada con la mano derecha su pistola Prieto Beretta 9 milímetros, pero de nada le servía. No tenía ni idea de cuál podría ser el lugar desde donde lo había llamado su hermano, y en su desespero golpeaba con fuerza el escritorio y se llevaba las manos a la cabeza, preso de una ira que ya empezaba a cegarlo. Entonces una chispa de lucidez llegó repentinamente a su cerebro que hasta segundos antes había permanecido bloqueado. Fue entonces que el agente secreto, audaz y de mente fría, se antepuso y tras unos minutos de desconcierto y dolor, John reaccionó y recobró por completo su lucidez. Tenía que encontrar a su hermano. Quizás no sea tarde, se dijo a sí mismo. Entonces tomó el teléfono y llamó al teniente Suárez, su comandante de equipo, para ponerlo al tanto de la situación. Suárez, quien conocía a Humberto desde que eran niños, sintió un profundo dolor en su corazón, pero aún así actuó de manera muy profesional para hacerse cargo de la situación. «Escúchame, John», dijo con autoridad el teniente Suárez. «Quiero que regreses al cuartel general y hazlo deprisa. Iniciaremos la búsqueda desde aquí. Lo encontraremos, amigo». «Voy en camino», respondió John al tiempo que guardaba la pistola en su cintura. Suárez se dio vuelta para mirar a un hombre que lo observaba sentado junto a un sofisticado equipo de comunicaciones y sin vacilar dijo: «Pon en alerta a todas las patrullas de policía de la ciudad». «¿Qué buscamos, mi teniente?», preguntó un poco confundido el hombre. «Una escena de horror que sacudirá a este país». Suárez guardó silencio sin dejar de mirar al hombre con quien hablaba. Luego agregó: «El gran periodista Humberto Bertrán Roger ha sido asesinado esta noche. Buscamos la escena de ese crimen». Y por instinto, Suárez se llevó la mano derecha hasta su rostro para limpiarse una lágrima fugaz que resbalaba por una de sus mejillas. Luego se dirigió a una pequeña sala en busca de su arma y todo lo necesario para lo que sería una noche larga y de mucho trabajo. El hombre a sus espaldas obedeció y a través de una moderna radio de comunicación policial puso en alerta a toda la policía capitalina. Por su parte, John salió muy deprisa de la casa de su hermano, abordó su auto y se dirigió al noroccidente de la ciudad y minutos más tarde ingresó en un viejo edificio donde se hallaban ubicadas las instalaciones de su cuartel secreto. Allí se reunió con el teniente Suárez y a partir de ese momento se inició un gran despliegue policial tendiente a dar con el paradero de Humberto y de sus posibles asesinos. En cuestión de minutos, ya todas las unidades policiales de la ciudad se habían desplegado y buscaban afanosamente algún indicio de que los llevara al lugar de los supuestos hechos.
Las sirenas iban de un lugar a otro de la ciudad como un lamento furibundo que anunciaba la tragedia, situación que no pasaba desapercibida para la gente que con la mirada seguía la audaz carrera de las patrullas. La intensa búsqueda terminó a tan solo unos minutos de iniciada, cuando una llamada ingresó al servicio de emergencias 911 alertando sobre un hombre que había sido brutalmente asesinado junto a un teléfono público, ubicado muy cerca del residencial Casablanca en el sur de la ciudad. Esto hizo que el teniente Suárez y John salieran afanosamente del cuartel y se dirigieran al lugar referido. Las primeras unidades policiales en llegar al lugar de los hechos se encontraron con una multitud inimaginable de curiosos que abarrotaban la calle haciendo casi imposible transitar por ella, por lo que los uniformados tuvieron que abrirse paso entre la gente hasta llegar a la esquina donde un hombre yacía sin vida. El cuerpo estaba con las rodillas dobladas, sentado sobre sus talones y recostado a un poste que a su vez sostenía una pequeña cabina telefónica de forma ovalada de color amarillo. El hombre aún sostenía en su mano derecha el auricular del teléfono y alrededor de él había una piscina de sangre, lo que convertía la escena en una visión terrorífica. Mientras unos preferían observar en silencio, otros, llevados por la indignación que les causaba la forma vil en que aquel hombre había sido asesinado, le relataban a la policía lo mejor que podían que varios sujetos con el rostro cubierto por pasamontañas lo habían asesinado para robarle un maletín que llevaba consigo la víctima. Sin alterar la escena del crimen, dos de los policías se acercaron al cuerpo para corroborar lo que ya se presentía. Sí, el reconocido y admirado periodista Humberto Bertrand Ruller había sido brutalmente masacrado por sicarios junto a una cabina telefónica y frente a una gran cantidad de testigos en una concurrida calle en el sector de Casablanca, al sur de la capital. La noticia del asesinato se propagó rápidamente, quizás con la misma rapidez con que los curiosos fueron retirados del lugar y sus lugares ocupados por una gran cantidad de policías y también por periodistas que no podían creer lo sucedido. Su gremio había sido tocado en lo más profundo. Una de las grandes insignias del periodismo les había sido arrebatada. Muy pronto las imágenes del macabro asesinato llegaban a los hogares colombianos a través de la televisión, y a kilómetros de distancia en la ciudad de Cali, la familia de Humberto recibía la dura y devastadora noticia. Habían matado a un hermano, un hijo, un padre. Habían asesinado la noticia. De forma repentina, un vehículo policial frenó de manera estrepitosa sobre la calle, llamando la atención de los presentes. La puerta del acompañante se abrió y de él descendió con mucha prisa John, vestido con un jeans desteñido, tenis negras con suela blanca, una chaqueta de cuero color marrón con capucha roja, quien de inmediato se dirigió al lugar donde se encontraba el cadáver. Los ojos de John se clavaron en el cuerpo sin vida de su hermano, y mientras avanzaba hacia él, dos policías salieron a su paso para impedir que ingresara a la zona demarcada con cintas amarillas y así evitar que alterara la escena del crimen. Pero de inmediato los uniformados retrocedieron al encontrarse con la mirada fría de John. En ella había cierto desquicio. Era la mirada de un hombre que solo buscaba una disculpa para asesinar a cualquiera, y en su rostro podía verse dibujada una insaciable sed de venganza. De cualquier forma, aunque no se detuvo y ni siquiera les dedicó una mirada, John sacó su identificación policial y se la enseñó al par de oficiales y avanzó lentamente. Unos segundos después, ya sus pies pisaban sobre la sangre de su hermano e iba dejando las huellas de sus zapatos sobre ella. Al llegar hasta la cabina telefónica, John cayó sobre sus rodillas junto al cadáver como si de repente las fuerzas lo hubieran abandonado y con infinita ternura le acarició con su mano derecha la cabeza, la cual apretó contra su pecho, manchando la ropa con la sangre de su hermano, y sin que pudiera evitarlo, un par de lágrimas descendieron por sus mejillas mientras le decía: «Perdóname, hermanito, perdóname. No vi venir esto, te juro que no lo vi venir». John elevó su mirada al cielo y apretó sus dientes con furia, y luego, como si hablara con alguien en el cielo, agregó: «No pude prometértelo en vida, pero te lo prometo ahora, hermano. Vengaré tu muerte, lo juro,
No habrá un lugar seguro para ellos y ya nunca más tendrán paz. John cerró por unos segundos sus ojos y antes de abrirlos de nuevo finalmente agregó: «Te lo prometo, hermano, te lo prometo». La dramática escena fue captada por las lentes de más de una docena de cámaras fotográficas y unas cuantas más de televisión operadas por periodistas apostados a lo largo de la calle. Luego de unos segundos, John besó a su hermano en la frente, se puso de pie y dejó escapar un suspiro que casi era un lamento. Sus pantalones y sus zapatos estaban impregnados con sangre y al alejarse del cadáver, sus primeros pasos nuevamente iban dejando una huella. Pero esta huella era diferente. Era la huella de un fantasma, un hombre cuyo destino acababa de cambiar para siempre. John caminó directamente hacia el teniente Suárez y mientras lo hacía, sacó su billetera del bolsillo derecho del pantalón. De ella tomó su placa de policía y unos pasos antes de llegar hasta Suárez, tomó también de su cintura la pistola de dotación, una Walter 9 milímetros, la juntó con su placa y las puso en las manos del teniente. «¿Qué haces?» «Tienes que tranquilizarte, amigo. Esto es muy doloroso también para mí. Humberto era como un hermano». El teniente Suárez no pudo terminar porque John lo interrumpió diciendo: «Hasta hoy luchamos en el mismo bando, mi teniente. Mañana, cuando salga el sol, habré cruzado la línea entre el bien y el mal para convertirme en el brazo oscuro de mi propia ley. Seré un cazador, el juez y el ejecutor de mis propias sentencias». Dicho esto, se alejó por la calle. «Escucha, John, tienes que calmarte. Ve a casa por unos días y despeja tu mente. Nos encargaremos de todo. Tenemos operativos en toda la ciudad. Los atraparemos y pagarán por esto, lo prometo», dijo Suárez. John se detuvo por un momento en medio de la calle. El viento jugaba con su cabello llevándolo sobre su rostro, y sin volver a ver a Suárez, le respondió: «Por el bien de ellos, trata de cumplir esa promesa. Encuéntralos si puedes antes de que yo lo haga, antes de que yo cumpla la promesa que le hice a mi hermano, porque yo no tendré piedad». John apretó los dientes. Sus ojos eran como dos llamas infernales y nuevamente las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Venganza es lo único que quiero», dijo John, quien continuó su camino. «John, ese no eres tú. Vamos, amigo», gritó Suárez. «John ha muerto. Ha nacido un vengador», fue la fría respuesta de un hombre cuya silueta desapareció en la distancia bajo el manto de la neblina que ya empezaba a envolver aquel sector de la ciudad. En el siguiente capítulo, John encuentra a Pablo Toro y empieza a tejer su sangrienta venganza. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. De esa manera sabrás cuando el próximo episodio sea publicado. Como siempre, muchas gracias. Hasta pronto.